Gracias por acompañarnos en su programa Medicina en Línea, donde abordamos temas importantes de la salud con médicos expertos en cada una de sus áreas. En esta oportunidad tenemos el tema principal, atención en cuidados críticos, y para eso nos acompaña el doctor Francisco Ruiz, un cirujano intensivista con estudios en cirugía y trauma, cuidados intensivos y quirúrgicos en Estados Unidos, terapia especializada en ECMO, que ya más adelante nos va a explicar, doctor, de qué se trata esto. Tiene además una gerencia estratégica en servicios de salud, ultrasonografía en el paciente crítico, entre otros estudios, y actualmente se desempeña como cirujano, tanto en el área privada como pública. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, muy buena. Bueno, me desempeño tanto como cirujano y también como intensivista, que es el tema que nos acomete. Gracias por la invitación, la verdad que es un verdadero honor estar aquí compartiendo con ustedes esta tertulia. Gracias a usted por su tiempo. Para empezar, quisiera que nos hablara un poco de por qué cirujano intensivista, porque son pocos profesionales también los que hay en el país que tienen las dos subespecialidades, pero ¿por qué usted eligió ser cirujano intensivista? Sí, bueno, la pregunta es bien interesante. En general, medicina crítica o terapia intensiva, lo que la gente conoce como cuidados intensivos, es una subespecialidad de la medicina que trata pues aquellos pacientes que han evolucionado con la máxima gravedad de sus enfermedades. Es decir, que sus enfermedades han ido evolucionando y han ido deteriorándose cada vez más, tanto así que las funciones vitales y las funciones de los diferentes sistemas que tenemos como seres humanos, cardíaco, neurológico, metabólico, renal, están prácticamente en disfunción o en falla. Y eso denota una gran gravedad que hace que estos pacientes prácticamente tengan una alta probabilidad de fallecer si no son tratados por un especialista que sea experto en manejar este tipo de pacientes. El área en el que se desarrolla el intensivista, bueno, son las máximas urgencias de las unidades de emergencia de los hospitales, tanto privados como nacionales. Su campo principal, su cancha, digamos, en buen salvadoreño, es la unidad de cuidados intensivos, pero también su campo se puede aplicar en aquellos pacientes graves, como lo he dicho antes, en las unidades de máxima urgencia, en las unidades de sala de operaciones y en la unidad de cuidados intensivos. Quiero pues decir que en El Salvador y en general, pues, como dice un profesor mío, en el mundo mundial, las especialidades generales como la medicina interna, la cirugía general, la ginecología, la pediatría, cualquiera de estos especialistas pueden estudiar la subespecialidad de medicina crítica y terapia intensiva para volverse expertos en el manejo de los pacientes, tanto, por ejemplo, si es en mi caso, que soy cirujano general, y al estudiar la subespecialidad de medicina crítica y terapia intensiva, nos entrenan para atender los pacientes más graves, tanto en el prequirúrgico como en el transquirúrgico, cuando está haciendo una cirugía compleja, y por supuesto en el posquirúrgico, que son los pacientes que se trasladan a la unidad de cuidados intensivos. Eso es el tratamiento, por decir, antes, durante y después de un proceso quirúrgico. Pero quirúrgico, bueno, también un médico que ha sacado medicina interna puede hacer cuidados intensivos, un médico que ha sacado pediatría puede hacer también cuidados intensivos, un médico que ha sacado o se especializado en ginecología puede sacar cuidados intensivos. En el mundo existen cirujanos intensivistas, anestesiólogos intensivistas, internistas intensivistas, ginecólogos intensivistas y pediatras intensivistas, ¿verdad? Para que me entiendan, el intensivista es como el escuadrón SWAT, claro. Es decir,
cuando ya toda la situación ha llegado al tope y ha llegado cuando a un ya nadie nivel sabe qué hacer. de crisis, entonces llaman al intensivista para que resuelva. Hay una imagen que tengo en mi cabeza que ocupan mucho ustedes los intensivistas y es como una especie de ángel o algo parecido rescatando a las personas del más allá, por decirlo de alguna manera. ¿Qué tan cierto es en la práctica del trabajo que hace un intensivista? Pues la verdad que es bien interesante porque el Vox Populi a veces es de que si alguien lo van a ingresar en una unidad de cuidados intensivos es porque ya no va a salir. La gente en general, incluso el que tiene algún grado académico, tiene la idea errónea de que un paciente grave ingresado en una unidad de cuidados intensivos, lo más probable es que termine falleciendo, pero quiero desmentir eso de una forma categórica, porque con el advenimiento de la especialidad, el experto en manejar ese paciente grave en la unidad de cuidados intensivos hace, a través de todas las técnicas y también los monitoreos que ocupamos, y para sorpresa de toda la gente que nos está escuchando, la mortalidad de un paciente que ingresa a unidad de cuidados intensivos anda entre 15 y 20% en general, bueno, y en el mundo pues más o menos anda por ahí, dependiendo de la especialidad de la unidad de cuidados intensivos puede ser incluso menos, pero es mentira que todo paciente que ingresa a la unidad de cuidados intensivos fallece, al contrario, se ingresa a la unidad de cuidados intensivos y tiene que y debe ser manejado por un especialista en medicina crítica y terapia intensiva para mejorar esa sobrevida y darle chance al paciente que salga vivo de la unidad de cuidados intensivos. Si lo maneja un experto, anda 15, 20%, probablemente menos. Si lo maneja alguien que no es experto en un servicio que no es de cuidados intensivos, obviamente la mortalidad aumenta. Claro. Para dar un poco más de sentido a lo que está diciendo, doctor, hemos hecho un sondeo en el equipo de producción para preguntar a las personas si saben qué es lo que realmente hace un médico intensivista. Sí. Vamos a verlo. Veámoslo. Señor, ¿usted sabe qué es un médico intensivista? No. ¿Alguna vez ha escuchado ese término o tiene idea de qué pueden hacer? Ni idea. No sé qué es intensivista. Puede haber otros, ¿cómo se llaman? Doctores, pero de otro nivel también, correcto. No. ¿Ya ha oído ese término antes o sabe qué podrían hacer? La verdad es que creo que sí, ya lo había escuchado, pero no sé de qué se refiere. Es alguien que pasa siempre en sus labores cotidianas, ¿verdad? Y haciendo su labor, ¿verdad? Intensamente con sus pacientes. ¿Cuál cree que es la diferencia con otros médicos? Depende ahí de la especialidad del médico, ¿verdad? Porque hay médicos que tienen pues una demanda que es bastante fuerte y hay otros que son más bajas, ¿verdad? Gracias a nuestro equipo de producción por el sondeo realizado y pues como comentábamos, ¿verdad? Las personas desconocen sí. En general qué es lo que hace un médico intensivista. Pero es bien interesante porque la verdad es que en lo más básico de lo básico del trabajo que hace el intensivista, que por cierto están dando el término correcto de la especialidad que es intensivista, porque incluso en el gremio médico algunos colegas se refieren a los intensivistas como usiólogos. Que es diferente, ¿no? No, como usiólogos, porque como trabajamos en la unidad de cuidados intensivos, en la UCI, entonces nos dice usiólogos por aquello del término que UCI, que es la unidad de cuidados intensivos, o logo, que es experto en UCI, pero ese es un término erróneo, que es como de Vox Populi. Realmente el término correcto es intensivista. Lo que me llama la atención de lo que dice la gente es que al final, en lo más básico de lo básico, eso hacemos. O sea, es decir, nosotros somos los médicos que nos pegamos a los pacientes
y como dice la persona que entrevistaron, un trabajo intenso, lo monitorizamos dice. intensivamente, nos pegamos a ellos, estamos con ellos, no nos separamos y estamos monitorizando su función respiratoria, su función neurológica, su función cardíaca, su función metabólica, y no descansamos hasta que este paciente mejore esas funciones y salga adelante. Entonces, como en lo más básico de lo básico y hasta por lógica, realmente el secreto del tratamiento del intensivista es ser intensivo en el manejo y en el estar a la par de su paciente, tratando de sacarlo adelante. Pero usted es intensivo o no intenso, doctor. No, cosas diferentes. Bueno, en algunas cosas soy intenso. Por lo que nos acaba de comentar, ¿cómo se maneja los pacientes o cuáles son lo más común que se recibe en las unidades de cuidados intensivos en los hospitales acá? Bueno, como nosotros ya tenemos como un ratito de andar en esto, el perfil del paciente en UCI pues ha ido cambiando, porque cuando yo me estaba formando, como estábamos en tiempo de guerra y también en tiempo de pandillas, había mucha violencia, entonces la mayor parte de pacientes que ingresamos en cuidados intensivos eran heridas por proyectiles de armas de fuego, traumas craneoencefálicos penetrantes por heridas por armas de fuego, pacientes pues en buen salvadoreño, digamos, macheteados. Por la época, ¿no? Por Claro, la situación. claro. Después ha ido cambiando y hoy pues tenemos también mucho por los accidentes de tránsito, traumas craneoencefálicos severos, pacientes con politraumatizados y traumas cerrados de abdomen, de tórax, en estado grave obviamente. Tenemos pacientes también con neumonías graves que necesitan asistencia ventilatoria con un ventilador mecánico. Pues también tenemos pacientes con eventos cerebrales vasculares, lo que la gente llama derrames cerebrales. Entonces, en general, todo aquel paciente que necesite un soporte en alguna función vital, por ejemplo, no puede respirar, entonces se conecta a un aparato que se llama ventilador mecánico. Su corazón no puede y no está funcionando de forma adecuada, se le coloca de tal forma medicamento que a través de su sistema circulatorio que le ayude al corazón a que salga adelante. Sí. También le falla, por ejemplo, en su sistema renal, pues tenemos soporte para hacerle terapias de sustitución renal. Entonces, en general, el intensivista ve a estos pacientes que tienen todas estas disfunciones de una forma integral, porque, de hecho, también el nefrólogo se dedica y ve la parte del riñón, pues nosotros vemos todo como un todo, en un todo, y manejamos a ese paciente de forma integral, tanto la parte ventilatoria con el aparato aparte, a la vez estamos viendo la función cardíaca y a la vez estamos viendo la función renal y lo integramos para dar un tratamiento adecuado y lograr que este paciente salga de ese estado de gravedad o de disfunción orgánica múltiple, como que le llamaron. Eso que acaba de decir es bien importante porque a veces las personas tampoco, yo le digo, o sea, no conozco en profundidad el funcionamiento de estos órganos vitales, porque tal vez uno puede tener una idea de lo que implique para su organismo y por eso vivimos, por eso nos movemos, pero claro, ¿cómo decirles a las personas que nos están viendo, que nos acompañan a través de nuestras redes, cuáles son como los síntomas de alarma que podrían tener pacientes que de repente son para tener un paro cardíaco, por ejemplo, sí, o que tienen sintomatología o son asintomáticos y nadie se explica qué le pasó? Sí. Sí, es una pregunta un poco difícil porque habría que puntualizar cada una de las patologías, pero en general, digamos, creo que para que se entienda, ¿verdad?
Algo que es bien importante y que en todos estos años de experiencia que tenemos nos hemos dado cuenta es que el salvadoreño y en general el latinoamericano, a pesar de saber que padece de una enfermedad, no conoce su enfermedad. Entonces, por ejemplo... O no la acepta. O no la acepta, pero más que todo no busca por conocerla, porque a veces llegan pacientes, por poner un ejemplo, que tienen azúcar alta, que son diabéticas, y cuando uno quiere averiguar qué medicamento están tomando, no saben qué medicamento están tomando ni qué dosis están tomando. Entonces, como una recomendación, creo que bien general, creo que empezaríamos con, primero, si usted tiene y sabe que padece de una enfermedad como hipertensión arterial crónica, como diabetes mellitus o alguna otra enfermedad, hay que tomarse el tiempo para conocer y preguntarle a su médico de cabecera que le explique bien cómo funciona esta enfermedad y realmente qué es lo que tiene. Eso es importantísimo. A estas alturas, nadie que padece hipertensión arterial, nadie que padece de diabetes mellitus, nadie que padece de colesterol alto, nadie que padece de migrañas, no puede no conocer su enfermedad. La otra cosa es que tanto para los pacientes y los familiares de los pacientes tienen que saber los medicamentos, los nombres de medicamentos que toman y las dosis, porque de repente, obviamente, pues a veces se olvida o a veces nadie sabe cuántas son las dosis que están tomando, se toma mucha dosis y se pueden intoxicar con el medicamento, o se toman poca dosis y no funciona el medicamento y la enfermedad progresa. La otra cosa que es bien importante es no minimizar los síntomas, porque nosotros, y lo hemos visto, bueno, desde que estábamos en año social, tenemos un dolor de estómago y todo el mundo cree que es gastritis. Y se va a la farmacia y compra un medicamento para la gastritis. Un Alka-Seltzer. Tiene un dolor de cabeza y se toma una aspirinita o un ibuprofeno. Tiene un dolor o alguna alteración de algo y se automedican. No automedicarse, ese es el punto número 2. Bueno, el 1 era conocer bien su enfermedad, sí. El 2 conocer sus medicamentos y sus dosis, el 3 no automedicarse. Y 4, ¿verdad? En el sentido de lo que le estábamos hablando, es de que no andar suponiendo. Y en esto quiero que bien claro, las suposiciones son la madre de las equivocaciones, porque hay gente, y a mí me pasa, porque nosotros vemos los pacientes graves, sí, que se ha despertado con un dolor en el abdomen y minimizan y suponen que es gastritis, se toman algo para la gastritis y después a las horas llegan graves a las emergencias porque eso era una colecistitis aguda o una apendicitis aguda. O lo peor, y que sucede frecuentemente, se despiertan con dolor en la boca del estómago, creen que es gastritis y termina siendo un infarto agudo del miocardio. Ya cuando llegan a las emergencias, llegan ya en extremis, prácticamente fallecidos. O los despiertan con dolor de cabeza, se toman un ibuprofeno y después sale que es un derrame cerebral y ya llegan grave. Consejo, ningún dolor es normal, ni dolor de pecho, ni dolor de abdomen, ni dolor de cabeza. Y es mucho menos normal si lo despierta, porque nuestro cuerpo está hecho de forma fisiológica que cuando durmamos el sueño sea reparador. Pero si a mi abuelito, si a mi papá, si a mis hijas, a mis hijos, o yo mismo me despierto un dolor de cabeza, lo mejor es ir a consultar lo más pronto posible. O me despierto un dolor en el pecho, lo mejor es ir a consultar lo más pronto posible. O me despierto un dolor abdominal, lo mejor es ir a consultar lo más pronto posible, porque ningún dolor, sea de abdomen, de pecho, de cabeza, es normal ni pinta bien si lo despiertan
a alguien o algún paciente, algún familiar De tan X. fuerte, ¿no? Generalmente son patologías graves, como si es un dolor de cabeza intenso, son hemorragias subaracnoideas, o sea, derrames cerebrales. Si son dolores abdominales o es una patología infecciosa como colistitis o como apendicitis, o en los ancianitos pueden ser isquemia mesentérica o, por ejemplo, algunos trastornos vasculares que no son tan raros, como disecciones de aneurismas aórticos, y en el pecho o en el interfaz entre el abdomen y el pecho, lo que la gente llama boca del estómago, pueden ser infartos agudos del miocardio. Entonces, definitivamente hay que consultar. Entonces, recuerden, las suposiciones son la madre de las equivocaciones. Ustedes suponen que es colitis y termina siendo colecistitis. Ustedes suponen que es gastritis y es infarto de miocardio. Ustedes suponen que es migraña y es una, un derrame cerebral. Y quisiera regresar a algo que mencionaba, y es sobre las dosis de los medicamentos. Y aquí pues nuestros amigos que nos ven no nos dejarán mentir, y si se sienten identificados, el programa es precisamente para eso, para poder ayudarles a la población salvadoreña y a las personas que nos miran a tomar un poco más de conciencia respecto a los temas de salud de cada uno de nosotros. El tema de las dosis de los medicamentos, y creo que a todos en algún momento nos ha pasado, ¿verdad? Que tenemos alguna enfermedad o padecemos de algo y te dejan las medicinas de 8 horas, de 6 horas y me la voy a tomar 3 horas más tarde porque se me olvidó. Sí. O tenemos a una persona enferma, familiar nuestro, y está al cuidado de alguien, pero ese alguien se le olvida darle las medicinas en el momento que corresponde. Entonces, hacer un poco más de énfasis en eso, ¿verdad? Que cuando ustedes como médicos recetan y dan tratamientos específicos para algo, que se cumplan como se debe. Sí, lo que pasa es que también culturalmente la gente cree que le duele la cabeza y se toma un ibuprofeno y el medicamento pues con una sola dosis hace efecto. Hay que recordar de que los medicamentos tienen una vida media dentro del organismo que le sirve para ir circulando y hacer efecto. Y entonces por eso es que nosotros cuando dejamos medicamentos los dejamos cada 6 horas, cada 8 horas, o dependiendo de la específico del medicamento que se deje, no necesariamente en ese horario. Pero la idea es hacerles énfasis de que cuando alguien, algún profesional de la salud, algún médico, algún especialista, le dejan un medicamento, es para que se los tome en el horario tal cual se ha dejado. Es decir, si es cada 8 horas, es cada 8 horas, o sea, 3 veces al día. Cumplirlo. Si es cada 6 horas, son 4 veces al día, porque si no, si se toman cada vez que se acuerdan el medicamento o una vez al día, y es un medicamento que hay que estarlo reforzando cada 4 horas, cada 6 horas o cada 8 horas, entonces pierden el efecto. Y entonces ahí viene lo chistoso, porque la gente dice, no, el medicamento que me dejó el doctor no me sirvió, o es malo, o no me quitó la enfermedad, pero probablemente no se están tomando los medicamentos de forma adecuada, como recetada, como la forma en que se recetó. Entonces el medicamento pierde, en buen salvadoreño, el poder, y entonces disminuye su efecto, y por lo tanto el efecto no va a ser el que nosotros queremos alcanzar. Claro. Doctor, cuéntenos por favor, o coméntenos sobre algún caso así sumamente difícil que usted ha tenido que atender de pacientes en música, que le haya generado estrés o que les quiten el sueño. Yo sé que todos los pacientes le quitan el sueño, pero algún caso sí sumamente difícil en particular. Pues lo que pasa es que esa pregunta es porque, o sea, todos los pacientes de terapia intensiva son pacientes graves y son pacientes delicados, y pues generalmente las llamadas para llegar a atender a estos pacientes son en la noche o en la madrugada. Entonces, basado en eso, todos nos quitan el sueño. Pero fíjese de que quizás en los casos de la reciente pandemia, creo que tuvimos varios casos en los cuales pues
más que estrés nos generó pues tristeza, porque nosotros logramos ver la cara humana de la pandemia. O sea, nosotros no solo vimos el paciente con COVID, sino que con enfermedad, sino que vimos a la mamá del paciente con COVID, vimos a la tía, a los hermanos del paciente con COVID, a los papás o el hijo del paciente con COVID. Y la verdad que era bien difícil dar una explicación en cuanto a que habían pacientes que pareciera que por cuestiones más genéticas que de tratamiento terminaban complicándose más que otros. Claro. Entonces era bien difícil explicarle a un familiar que su papá de 85 años no le pasó nada en COVID y a su hijo de 15 años falleció por COVID. Pero uno no lo comprende. Sí, y ver ese rostro, o sea, ver la cara humana de ese paciente sufriendo por el COVID y la insuficiencia respiratoria fue sumamente difícil, porque no solo vimos a gente que no conocíamos, sino que vimos también a colegas muy queridos, jóvenes, que los vimos sufrir y luchar y luego fallecer con esta pandemia. Obviamente, como usted dice, y yo creo personalmente que el trabajo de los intensivistas es mucho más estresante que la función de otros médicos dentro de su mismo gremio. Y las emergencias, dicen, nunca ocurren a las 8 de la mañana. Siempre pasan a la medianoche, en la madrugada, y les toca salir corriendo. Pero bueno, cuénteme también cómo hace usted para manejar el estrés que generan los pacientes. Porque obviamente, como dijeron en el sondeo también, ¿verdad? El médico intensivista es ese, que está a la par de su paciente y que no se despega de ahí hasta que el paciente sale de ese servicio donde se encuentra. Pero ¿cómo hace un médico intensivista, en su caso, para manejar los niveles de estrés que tiene? Bueno, definitivamente yo creo que en general todos los especialistas pues manejamos un nivel de estrés. Hay ciertos estudios en los cuales pues hay ciertas especialidades en las que se manejan mucho más estrés, como por ejemplo emergenciología, medicina crítica y terapia intensiva, cirugía general, ginecobstetricia. Pues creo que eso es bien personal y se va afinando pues con el tiempo. Actualmente pues creo que el estrés lo manejo, pues estamos con un grupo de colegas y hemos armado allí un esbozo de grupo musical, y en el cual pues para ser honesto, los ensayos nos desestresa bastante y pues allí medio estamos tocando algunos instrumentos. Pero eso es algo bien personal. Creo que los médicos en general manejamos mal esa parte, y creo que si estuviéramos y viviéramos en otra cultura, creo que todos tuviéramos que ir a terapia con el psicólogo para manejar el estrés. Bueno, sí, por ahí nos filtraron un videíto en producción suyo sabemos que le gusta tocar el bajo, pero a lo mejor abordamos algunas de sus otras facetas en otra parte de la entrevista, doctor, aunque son buenas vías de escape, ¿verdad? Para liberar estrés, para respirar un poco del ambiente de la cotidianidad. Si quisieran encontrarlo, para contactarlo por consultas, independientemente de la enfermedad que las personas padezcan, ¿dónde podrían hacerlo? Sí, yo tengo mi clínica en Interlab. El teléfono es 2526-8181 y el teléfono empresarial, digamos, es el 7180-4117. Ahí lo pueden ubicar. Doctor Francisco Ruiz, cirujano intensivista. Ok, perfecto. Para servirles. Bueno, doctor, el tiempo ha pasado rapidísimo. Sí, ni se siente. Ni se siente. Pero lo hemos disfrutado. Le agradecemos su tiempo, el espacio que se tomó para acompañarnos acá en Medicina en Línea, y esperamos tenerlo nuevamente en este estudio, que también es su casa,
Claro. Y le agradecemos pues por todos los consejos, los tips y las recomendaciones que ha dado para la población en general. Sí, cualquier cosa estamos para servirle. Espero regresar nuevamente. Claro que sí. Recuerden que si tienen comentarios o preguntas también pueden escribirnos al 7599-9181 y también pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Medicina en Línea y también pueden ubicarnos en nuestro canal de YouTube de Diario Digital Cronio. Nos vemos en el próximo programa. Gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.